tienen vida propia, eso es increíble o indudable. La pregunta es por qué nos encantan y nos apasionan los gnomos, porque han formado parte de la mitología y la literatura del mundo, dejando de lado que tengo este gnomo que era de Samantha, le he puesto una velita adentro y vamos a dejar la luz bajita. Acá está la colección que he terminado hoy. He hecho una gnoma nena con sus trenzas, le he pegado flores, es como que se enojó, quieren cosas naturales. Les he puesto galletitas, como hacemos siempre en nuestra familia, le dejamos un poco de comida. Y para saber si hay duendes en la casa, porque hay muchos duendes, no sé si les ha pasado que cuelgan, y perdonen el ruido de la calle, hoy es viernes. Para saber si hay duendes en la casa es tan simple como echar un poquito de maicena o talco en el piso. Y si ven pisadas al otro día, ustedes sabrán que tienen duendes en su casa. Tengo siempre un frasquito con confites y granitos de café. Tengo las copitas chiquititas. Esto es de familia. Sabemos que hay que dejarle en un platito. Solamente cuentan hasta 10 y se distraen para no robarte las cosas, que no desaparezcan las llaves. Acá está un él lleno de flores. Acá están las casitas. Y es como que los tengo viviendo adentro. Dejando de lado que vamos a ir a la historia real de cómo nacen los duendes allá en Turingia en 1830 y por qué los amurigami, que empezó esta locura de hacer cositas pequeñas. Hoy me recorrí 11 cuadras buscando un duendecito pequeño. Uno empieza tejiendo un círculo, uno usa todas las lanas que tiene, uno hace la base, es como que los colores se van uniendo solos. Pueden hacer su colección de duendes de todos los colores o de un solo color, y así, con todos los restitos de lana, ustedes van creando sus propios duendes. Me mandaron un mensaje ayer hermoso que dicen que por cada duende, y voy a bajar la luz, así queda más hermoso con la luz de la vela. Les voy a leer porque no me puedo acordar de todo. Vamos a ver qué es un ermitaño de jardín, pero primero vamos a saber qué es un duende. En todas las culturas del mundo hay duendes. Está el cambabolsa, está, hay otro que es medio obsceno, el cambabolsa en Corrientes era tan común para que los niños no salgan a la siesta. Dice que embaraza a las chicas solteras. No, cambabolsa no, el pompero, perdón. Cambabolsa es un fantasma que acallado se aparece, pone lana en nuestra boca, así nadie grita fuerte, y la sangre de los chicos chupa toda cuando puede. Entonces, en todos los países del mundo, empezando por Noruega, toda Escandinavia, vamos a hablar de estos duendes que son criaturas mitológicas, fantásticas. Estoy leyendo de Wikipedia, pero de tamaño pequeño, que están presentes en el folclore. El folclore es el lore, el espacio donde vivimos. Y folk es las personas. El folclore uruguayo
es el lore o el lar donde vivimos. De ahí viene la palabra folclore. De muchas culturas. Estamos hablando de Paracelso, estamos hablando de los romanos, estamos hablando de los lares, de los cuidadores de las casas, estamos hablando luego de los ermitaños de jardín, con personas de verdad contratados por los aristócratas ingleses, que es apasionante. Se ponían avisos en el diario. La etimología de su nombre proviene de la expresión dueño de casa o dueño de la casa, por el carácter de los duendes de apoderarse de los lugares, cuidarlos o encantarlos. Por eso hay que dejarle un poquito de leche y pan o dejarle semillitas y tener la cocina limpia, pero dejarles... No soportan los lugares sucios. Les encanta robar objetos, pero hay duendes traviesos y hay duendes de todo otro tipo. Muy bien. Tenemos los Strasgus en la cultura de Cantabria. Hay un libro hermoso, Los duendes de España. Los duendes son criaturas mágicas, relacionados en algún caso con las hadas, que no tienen nada que ver. Las feres significa el fatum o el destino, y que forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos, y al menos la segunda mitad del siglo XV, los consideraban demonios. Francisco Goya tiene una pintura del duendecillo en el grabado de los Caprichos. Físicamente se los describe como personas de baja estatura, con altura no superior a 1 metro, aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas, piel verdosa. Se caracterizan por ser elementales. Debemos recordar que los gnomos y los duendes pertenecen a la tierra. Cuando las minas se traían los pigmeos del África y se los hacía trabajar porque podían entrar. Por eso el gorro y por eso se dice que viven en la tierra. Entonces, ¿qué es un elemental? Todo lo que tenga que ver. Los silfos, elemental del agua, los elfos, elemental del aire, los gnomos, elementales de la tierra. Y pueden ser bromistas o maliciosos, por el cual son culpados de que la vaca no dé leche, por ejemplo, o de robarse a los niños. Cuando se moría un niño, se decía que un gnomo se metía en su lugar y era criado. Se llama en Escocia, en Inglaterra, se le llama los, esperen un poquito que no me acuerdo el nombre, changeling, to change, los gnomos que se metían en el cuerpo de los niños. Por eso se los protegía con cintitas, con cascabeles, etc. Este tipo de supersticiones ligadas a hogares, supersticiones, fueron difundidas por el Imperio Romano, ya que su religión pagana afirmaba que había unos dioses menores, los lares o genius locis, geni, que habitaban en la casa a la que estaban ligados para protegerla. Tal es así que había un ritual de proteger al genio de la casa. Y por generación tras generación, geni, viene a ser el patriarca de la casa, tenía que cuidar a su genio o gnomo. A veces estaban asociados a la familia que construyó la casa. Hay lugares que pueden estar habitadas por gnomos totalmente. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque mi hermana en Concordia, en un lugar llamado Yuquerí, o Jeruá, Puerto Jeruá, empezó a reformar su pequeña casita, que era un antiguo aserradero. Antiguo no, era el aserradero, se cerró el aserradero, se fue el inquilino, hicieron una plataforma, tengo la foto inclusive, una planchada de Portland, y estaban los albañiles, tengo la foto. Busquen pisadas de duendes en Google, en Perú, y había pisaditas en el piso. Yo voy a buscar el celular a ver si lo encuentro. Esperen un poquito. Si encuentro la foto que me mandó mi hermana. Esperen un poquitito. Y todo esto, lógicamente, que me dice, me entró como un terror, dice mi hermana. Lógicamente se va a vivir sola. Esperen a ver si encuentro la foto. A ver si la ven. Ahí está.
están los hombres. Esperen que se las reproduzco. Ahí están las pisadas. Esperen que prendo la luz. Y ahora voy a volver para mostrarles la foto. Esperen a ver si estoy enfocando bien. A ver, ahí están las pisadas en la planchada recién hecha. Los albañiles no podían creer. A ver si cambio de foto. Ahí están las pisadas. Hicieron una planchada. Son chiquititas, de este tamaño más o menos, de la mitad de mi mano. No hay ningún niño o no hay ningún animal que tenga 5 dedos. Los animales generalmente, sea un gato montés, un animal salvaje, un animal natural, es una zona hermosa, muy antigua. Generalmente, a ver si veo otra foto, esta es la más clara. Y le dije, pero no pasa nada, pobrecito, te están cuidando el lugar. Y lo hicieron arriba de una cámara séptica muy antigua que había. Y se pueden imaginar el efecto, ¿no? Muy bien. Del susto y ese miedo a lo desconocido cuando habitamos con tantas cosas en la vida y no nos damos cuenta. Les sigo leyendo un poquito. Entonces, a esto habría que sumar una noción semejante por parte de los druidas, quizá presente la creencia germánica de los kobold. Ocasionalmente el kobold significa duende, de ahí viene la palabra cobalto, pero esta tradición se presenta también en el folclore de todas las naciones eslavas, donde son llamados domovik, e incluso en el japonés, que se denomina Sashiki Warashi. Por los demás, los jinn, que son los espíritus malignos en la mitología de los árabes, del Islam, son parte de la teología de los pueblos semíticos, poseen características muy parecidas. Cuando toda una cultura, como por ejemplo usar la ruda, ustedes saben que todos los países del mundo usan la ruda para proteger la casa, dejando de lado que es un abortivo muy antiguo. Opa, están vivos. Esperen, a esta le puse piedritas ahora. Ella tiene sus trenzas, es la duenda nena. Muy bien, porque vieron que uno dice, hay duendes hombres nada más. Entonces, la superstición, por otra parte, podría tener una etiología bastante elemental, una justificación maravillosa de los ruidos desconocidos que se producen en la alacena, en el sótano, en las cuevas, o los roedores en busca de alimentos. Esta es la explicación coherente, ¿no es cierto? Es más, aparte de su origen supersticioso, la leyenda de la gente pequeña, small people, como se los denomina para no ofenderlos, en el famoso párroco escocés Robert Kirk, o duendes, está tan arraigada en las Islas Británicas que algunos han llegado a teorizar la existencia de un pueblo humano de pequeña estatura, ya desaparecido, y que vive, que recientemente el hombre de Flores, conocido como pueblo pigmeo en África. El primero en proponer esta explicación fue David McRitchie en 1861, un folclorista escocés, en su obra de El testimonio de la tradición y sus leyendas. Luego tenemos que desde la época neolítica, el culto wicano, escrito por Margaret Murray, una doctora antropóloga, el alquimista y médico suizo Paracelso, 1493 al 1541, escribió sobre estos numerosos tipos de criaturas, ni humanas ni divinas, en su grimorio Filosofía Oculta, a la que llamó elementales, y lo llamó gnomos, elemento tierra, ondinas, elemento agua, silfos o sílfides, aire, y salamandras del fuego. Por eso jamás se le echa agua al fuego, para no matar a las salamandras. Y dice Paracelso,
No pueden clasificarse entre los hombres, porque algunos vuelan como los espíritus. No son espíritus porque comen y beben como hombres. El hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan. Los elementales no tienen alma. Y sin embargo no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren y aquellos sí. Estos seres que mueren y no tienen alma son pues animales, dice Paracelso, son más que animales porque hablan y ríen, son prudentes, ricos, sabios, pobres y locos igual que nosotros. Son la imagen grosera y tosca del hombre, como esta es la imagen grosera de Dios, dice Paracelso. Imagínense lo querían quemar en la hoguera. Estos seres no temen ni al agua ni al fuego, están sujetos a las indisposiciones y enfermedades humanas, mueren como las bestias y su carne se pudre como la carne animal. Son virtuosos y viciosos, por eso hay que dejarle tabaco de vez en cuando. Los duendes corresponderían a los gnomos y silfos y, según Paracelso, tienen en común ser seres interdimensionales y atemporales. Viven en comunidades jerarquizadas, son invisibles para los hombres, pero no para los niños. Cuando Paul era muy chiquito, deliraba de fiebre, veníamos en el ómnibus viajando de retorno de Salto y de repente me dice, mamá, hay hombres en el vidrio. Bajamos en Salinas, estaba con 42 de temperatura. Por ejemplo, mi nieto de 26 años, a uno le puso más tuerzo. No, creo que esa es mi otra nieta. Todos los niños ven a los duendes. Samantha veía a los duendes perfectamente. Y luego como que uno se va despidiendo de ese mundo. Siguiendo la terminología de Lewis en su ensayo La gente descartada, una introducción medieval a la literatura renacentista, traducida como la imagen del mundo, cabría identificarlos como los longevos o longevi, espíritus que cuando Lucifer se levantó contra Dios no se pusieron ni parte ni de Dios ni del diablo. Dios habría suspendido su sentencia hasta el día del juicio final. Mientras tanto, fíjense cómo la Iglesia adapta todo, ¿no? Estos seres circularían por el orbe infranatural, por debajo de la órbita de la Luna, pues por encima estaría lo sobrenatural. Son infranaturales. Lo sobrenatural es lo que está sobre, en otro plano etéreo. El poeta Heinrich Heine llama a esta gente dioses en el exilio, porque antiguamente eran los diosesillos paganos menores que detentaban funciones religiosas y fueron arrojados al margen para ridiculizar la tradición y el folclore de los pueblos. Bueno, en Europa en Irlanda tenemos al popular el día de San Patricio, que venció los gnomos de los druidas. Tenemos cultura llevada, los Tuatha de Danann, otro tipo de duende irlandés. Tenemos a Puck. En Escocia tenemos, estos seres son descritos como espíritus traviesos relacionados con la tierra. El Hoblin es un ser humanoide pequeño. Tenemos los pixies del folclore británico, sobre todo en Cornwall, mientras que el Hobgoblin es pequeño y tosco y habita en la casa de los campesinos, pero el Pict o el Puck prefiere los bosques y son más esbeltos. En el folclore escandinavo también hay varios tipos de duende. De ahí vienen los duendes del solsticio de Navidad, o duendes de jardín, o duende navideño. Por eso se venden tanto los duendes en Navidad. Y por supuesto, con Christian Andersen, con su cuento en la literatura escandinava, se llaman tomte en Noruega, Dinamarca, etc. En el folclore eslavo se llaman domovi, que la deidad del hogar cuida la vida de toda la familia. Qué hermoso. Es un ser de pequeña estatura, cubierta de pelo, que es guardián de las viviendas y tienen el poder de transformarse en animales como gatos o perros, e incluso pueden adoptar forma del propietario de la casa. Los eslavos solían invitar al domovoi a quedarse en la casa, pues ayuda a mantener todo el orden. Eso sí, si se enoja, rompe platos, cosa que me ha pasado, se me han caído los platos. Yo le echaba la culpa a mi marido.
y cambia las cosas de sitio. ¿No les ha pasado que no encuentran las cosas? Muy bien. Entonces en Rumania se llama el spiritus, era una pequeña criatura que tiene mucho que ver con lo que es fantasmal. Tenemos en Quebec el Nain Rouge, enano rojo. En España tenemos hadas, los trastos, los nuberus, que traen las nubes, los trasgus, los diaños. En Cataluña, los iratxoc. En el País Vasco y Navarra tenemos los trasgus, los menutos o menudos en Valle de Ejo, y en otras partes de Alto Aragón los mengues. Los duendes castellanos, los martinicos, diaños, trasgus, encantados, hadas, elfos. Goya lo ha pintado muy bien. En los cantabros, los enanos, los trentis, los nuberos. Ahí lo de los nuberos me encanta. Luego están los duendes asturianos, que es una especie de lago de Somiedo en Asturias, los Aparbadexu, y las lamias españolas tienen correspondencia con las lamiac de Vasco Navarra y con Aragón, y tienen cara y cuerpo de bellas mujeres y patas palmeadas de ganso o ánade, y habitan en los lugares cercanos al agua, enamoran a los hombres y les comen el alma. En América tenemos, en Mesoamérica, los aluxes, que son un tipo de duende benéfico que habitan los campos de maíz. Por eso se hacen tantos muñecos de maíz. Se les construían pequeñas casas llamadas cat tal alux, donde el alux residía para cuidar el sembradío. El duende lúbrico, lujurioso, que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos. Otro es el chanek, de la mitología mexicana, asociado al inframundo. El estado de Chiapas tiene el atisiga y el sombrerón. Es la esposa del sombrerón. En Centroamérica, en Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, los duendes gustan de gastar travesuras en las casas, aunque ayudan. No hay que barrer nunca de noche. Los duendes no soportan que barran de noche, por favor. Después tenemos los nomoyés en Sudamérica, el yateré, el yací yateré, en la mitología guaraní, es bastante apasionante, cabello rubio, tiene apariencia de niño pequeño, se le conocen, yo viví en Corrientes, el pombero, el caiporá y el curupirá o el curupí, que en guaraní es un abracelerado. En los pueblos del norte de Chile, el coquena, el quechua de los calchaquíes, los mapuches, el laftrayé o caftranché para los mapuches. El trauco es una criatura con características de íncubo presente en la mitología chilota. El minero, el de los Andes, el chinchilico, el muqui o anchancho es el duende de la mitología de los Andes centrales, que habita en el interior de las minas. Tenemos Asia, Japón, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ir a algo más interesante. Esperen un poquitito, porque les estoy leyendo. Miren qué apasionante esta historia. ¿Cuándo se pone de moda en Inglaterra tener un ermitaño viviendo en el jardín? Bueno, a esta altura vamos a prender la luz y tengo que mostrarles de las fotos de estas fotografías. Esperen un poquito que voy a correr la cámara un poquito. En este libro de Bach, esperen que se los muestro, estas son fotos reales. Acá tenemos otra. Fueron hechas por, fíjense el perfil, hay un fotógrafo. Este es el libro de las flores de Bach, flores que curan el alma. Tenemos a Carl Felch, Leonard D., Wolfgang Weitzel y Renat Wollen-Weber. La luz del sol es esencial para poder captar la forma de una flor y sus elementales. Muy bien. Y hay otra más. Esperen un poquito, a ver si la encuentro. Acá hay otra. Son flores, son fotos reales. Cuando ustedes saquen fotos,
pasen la computadora y ustedes van a ver, acá hay otra, así como los orbes. Ahí se ve la figura. Muy bien. Voy a bajar la cámara y sigo leyendo. Lo apasionante es que estaba de requete moda. Dejando de lado que les apasiona leer, son tremendamente cultos. Vamos a correrla ahí a ellas. Vamos a poner la lamparita. Mire, la voy a apagar. A ver. Ahí. Pero lo que voy a apagar es esta luz, para que quede más romántico. Muy bien. Vamos a ponerla a ella. Ahí. Y se ha desmayado. Este está muy... me faltó base para este de corazón. Vamos a seguir contando entonces. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó la costumbre de los enanos de jardín? ¿Quién tuvo la idea de decorar la zona verde del hogar con estatuitas policromadas de estos seres fantásticos? Nunca lo sabremos, hasta el punto de convertirse en una broma recurrente que siempre vamos a recordar. Lo cierto es que se queda en nada al lado de la estrambótica moda que se difundió entre los siglos XVIII y XIX en las fincas acomodadas. En vez de gnomo, ponían ermitaños. Seguramente pocos habían oído hablar de San Francisco de Padua, que era un fraile mendicante, el poverello, etcétera, etcétera, y estaba de moda. Voy a adelantarme un poquito. Luis XIV, al mandar a hacer un jardín unos kilómetros al norte de Versailles, donde pudiera establecerse un ermitaño llamado Marly, tener un ermitaño era algo. Hay un cuadro hermosísimo, se llama El anacoreta dormido, de Joseph Marie Vienne. De hecho, la finca de Well no sería la única. Lugares, esperen un poquitito. El caso es que toda esta recalcitrante estirpe había erigido una ermita en sus tierras de Dorset para acoger a un ermitaño. De hecho, la finca de los Wells no sería la única. Estaba de moda tener un lugar en los jardines exuberantes, y después de pasear había un lugarcito que ustedes iban, y el diputado Charles Hamilton y Oxon Park, un centenar de acres también, de acres, estoy hablando de hectáreas de jardín, también realizadas al gusto de la época, ubicadas en Market Drayton, Shropshire, en las Midlands, contaban con sus anacoretas como un elemento decorativo. En vez de tener, yo que sé, una calecita, tenían una persona de verdad en una gruta que horadaban en una colina. Por eso no extraña que en inglés se le llamase también ornamental hermits, ermitaños ornamentales. El gran momento llegó en el primer cuarto del siglo XIX, cuando el romanticismo se impuso, reaccionando contra la serenidad geométrica del neoclasicismo. Entonces, este nuevo orden recupera de la Edad Media pasó a ser referencia en la imaginación popular, y la religión estaba estrechamente vinculada. Y claro, poco podía haber más romántico, más extremo, que abandonarlo todo para retirarnos al ermitaño, abandonarlo todo y vivir en la pobreza y en plena naturaleza. Nos volvíamos más sabios. Eso sí, una cosa era practicarlo en persona y otro pagarle a alguien con un contrato por 7 años, porque estaba de moda, era chic tener en la finca un ermitaño. Resulta curioso que a veces, hasta cuando no se tenía a mano un voluntario, se habilitaba un rincón como si realmente hubiera alguna cueva, con una mesa, una silla a la entrada, un libro, unos cuantos lentes, el libro, una lente de aumento y una palmatoria y una lamparita. Más adelante esto no bastó, y el atrezzo, es el lugar que es la ermita, fueron contratados, pero eso sí,
El ermitaño, miren que se los voy a contar, que esto es apasionante. No podía cortarse ni las uñas ni el pelo. Por eso los duendes se hacen con este gorro, con esta barba larga. Esto estamos hablando de los ermitaños y anacoretes. Porque dice, ¿por qué dejando de lado que estos son los de las minas? Pero estos eran los anacoretas verdaderos, el adorno de jardín. Entonces, pelo, barba, uñas largas, ausencia de higiene. Hay quienes consideran que se intentaba evocar la imagen típica de los druidas en este revival del folclore que trajo el romanticismo. Entonces, cuando terminaba la fiesta con los invitados, se los llevaba al jardín y podrían interactuar debatiendo de filosofía o religión. Y estas personas, estos ermitaños, imagínense, solos, sin televisión, sin WhatsApp, sin laptop, sin nada. Eso sí, tenían sueldo, contrato y comida, pero no podían hablar con las personas de la familia, solo con las visitas y darle consejos, tirarle las cartas, ¿vieron? Eran sabios, te decían el destino. ¡Ay, qué divino! Por raro que parezca, no faltaron contratos en este sentido, tal como testimonia la escritora Edith Sitwell en su obra Excéntricos ingleses, en la que habla de los periodos contractuales de 7 años durante los que los falsos eremitas debían exhibirse ante las visitas, recibían una comida al día como pago y podían ejercer otras funciones como camareros o trabajar la tierra. El famoso marino Charles Hamilton, que combatió a las órdenes del almirante Hood contra la Armada francesa a finales del siglo XVIII, que fue el impulsor de Penshil Park, tenía una anacoreta en su finca y tiene el documento. Se le entregará. Resulta que pactaron por 700 libras que no cobró porque a las 3 semanas se escapó a un pub y a tomarse una cerveza o un poquito de whisky. Se le entregará una Biblia, gafas ópticas, una esterilla para los pies, un cojín como almohada, una clepsidra. Una clepsidra es un reloj de arena, como si fuera esto, de vidrio, que contaba 15 minutos. Por eso viene de la antigua, del ágora romana, griega, en la cual uno en una clepsidra, esto imagínense que es doble, tenía 15 minutos para exponer el caso. Ese es el primer reloj, una clepsidra. Cuando yo te digo, te doy una clepsidra para que me cuentes tu vida, son 15 minutos. Entonces, debí usar una clepsidra para saber la hora. Lógicamente se terminaba el reloj de arena, se daba vuelta y ya se sabía, dejando de lado que uno, si vive en el medio del monte, por el canto de los pájaros y por la luz, sabe exactamente qué hora es. Entonces, tenía agua para beber y comida para su casa. Debe usar una túnica de color camello y nunca, bajo ninguna circunstancia, debe cortarse el cabello, la barba o las uñas, desviarse más allá de los límites del terreno del señor Hamilton o intercambiar una sola palabra con la servidumbre. Imagínense la cantidad de personas que aparecerían embarazadas en esa época, ¿no? En otros casos pasaba a la inversa y había anuncios en la prensa de personas que ofrecían sus servicios como anacoreta. Hay un documento en el Courier fue el primer diario que existió, del 11 de enero de 1810, se dice, un joven que desea retirarse del mundo y vivir como ermitaño en algún lugar conveniente de Inglaterra, está dispuesto, salió en el diario, está dispuesto a comprometerse con cualquier noble o caballero que pudiera estar deseoso de tener uno. Cualquier carta dirigida al señor Lawrence, postpago, que se dejará en el número 6 de Coleman Lane, Plymouth, mencionando qué propina se dará y todos los demás detalles se atenderá debidamente. En fin, la moda de los ermitaños ornamentales se mantuvo hasta que empezó a decaer pasado el primer cuarto del siglo XIX, por los nuevos conceptos paisajísticos para los parques. A mediados desapareció
porque se impuso una nueva moda importada de Alemania. ¿Adivina cuál es? Los enanos de jardín. Eso es apasionante. Y ahí tenemos que ir a una nota que acabo de recopilar. Uno de los elementos de perfil, del diario Perfil, uno de los elementos de decoración más típicos son los enanos de arcilla. Estos elementos, yo me acuerdo que uno decía, si te portás mal te regalo un enano de jardín. Estos elementos generan reacciones dispares en cuanto a sagrado, pero sin lugar a dudas son identificables en su diversa forma y tamaño. Los enanos de jardín nacen en 1874 de la mano de Philipp Griebel en la localidad alemana de Grafenrode, ubicada en el estado federado de Turingia. Tras años de tradición familiar, su nieto Rainer Griebel quiere jubilarse, pero no tiene quien siga con la tradición familiar. Así que esto es de verdad lo que les estoy diciendo. Su origen está en la minería. Su negocio fue fundado por su abuelo. En Alemania hay 60.000 jardines con gnomo. Los mineros llevaban un gorro hasta los hombros. Recuérdense que Turingia es una zona minera. Están hechos en porcelana. Búsquenlo en YouTube. Se llama Los Gnomos de Turingia. Los mineros llevaban un gorro hasta los hombros para impedir que se le metieran las piedras que caían cuando entraban a las minas. La producción de estos enanos apenas varió desde su origen. Primero, la arcilla líquida con la que se elaboran tiene que secarse durante muchas horas, luego cocinarse a 1000 grados Fahrenheit y finalmente arranca el laborioso proceso de pintarlos a manos. Archivo: el Frente de Liberación de los Enanos de Jardín atacó una vez más en Francia, porque había gente que se dedica a liberar gnomos de jardín. Por más que sean germanos, no todos los alemanes comparten la misma devoción. Estoy poniendo todo mi empeño en que continúe el negocio, dice el señor Rainer Griebel. Esto es parte de la historia de lo que son los enanos de jardín. Y quería contárselas porque todos necesitamos mitos. Todos podemos armarnos en un pequeño espacio en nuestro jardín, con figuras, lógicamente, que hoy andaba buscando, no tejidos, porque si los agarra la lluvia, pero yo tengo la colección. Como empecé por los animales, y empecé con los puercoespín. Acá está el hermanito del puercoespín. Y fui a ver a un negocio y los cobran $150. Mi nuera, muy entusiasmada, como buena leonina, me dice, ¿no quiere que se los venda en la feria? Es que no sé trabajar por encargo. Miren qué belleza. Y tengo una amiga divina, una gran intuitiva que vive en Corrientes, Raquel, que no saben lo que teje. Esto está todo hecho a mano y a crochet. En cualquier momento me pongo a filmarles cómo se hace. ¿Por qué dejé piñas? Porque tienen que estar rodeados de elementos naturales, como esta margarita californiana que acabo de cortar de mi jardín. Ha sido un placer estar con ustedes y presentarles mi familia duende, mi familia puercoespín, para este fin de semana. En cualquier momento les hago una lectura de cartas de verdad y los dejo con la lucecita tenue, esperen un poquito a ver si la ven, de lo que es el mundo mágico de los duendes. A ver si la puedo correr un poquitito. Ahí está, miren lo que es eso. Creo que uno tiene que seguir creyendo en la magia de las cosas, darnos permiso para creer que hay algo más allá, no solamente en la Navidad, sino que llamar al espíritu de los elementales y dejarles un poquito de comida y no no barrer de noche, por favor, porque se pueden enojar. Muchas gracias por estar del otro lado.